El doctor Rodrigo Borja es autor de más de 10 obras y ensayos, desde un tratado de Derecho Político y Constitucional hasta su enciclopedia de la política. Fue presidente de la República por el Partido Izquierda Democrática de ideología socialista democrática, que fundó con un grupo de ciudadanos que había militado en el Partido Liberal Radical de Eloy Alfaro. Su primer cargo de elección popular fue en 1962 como diputado de Pichincha por el Partido Liberal. Hoy es nuestro invitado para analizar el legado político de Eloy Alfaro y la conmemoración del centenario de la Hoguera Bárbara. Doctor Borja, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Doctor Borja, en su enciclopedia de la política usted señala lo siguiente respecto a la revolución alfarista. Dice, en la historia de América Latina ha habido muchos golpes de Estado y muy pocas revoluciones. Probablemente las únicas transformaciones que por su hondura e irreversibilidad han tenido carácter revolucionario han sido la alfarista de 1895 en el Ecuador, la mexicana de 1910, la boliviana de 1952, la cubana de 1959 y la sandinista de 1979 en Nicaragua, aunque esta careció en realidad de la irreversibilidad propia de una revolución. Doctor Borja, de acuerdo a esta afirmación, ¿usted no considera entonces revoluciones a la Juliana de 1925, a la gloriosa velasquista del 28 de mayo del 44 y a la Revolución Ciudadana del 2007 hasta la fecha? El mayor y más consistente teórico de la revolución fue sin duda Carlos Marx, y él sostuvo que la revolución es un movimiento profundo, irreversible, violento y acelerado de la estructura estatal. Esas son las condiciones de una revolución. La revolución es un movimiento axial que hace girar a la sociedad sobre su eje, de modo que las cosas que estuvieron arriba son colocadas abajo y las de abajo pasan a estar arriba. Esa es la revolución. Con palabras muy gráficas e ingeniosas, José Ortega y Gasset dice que la rebelión es el alzamiento contra los abusos y la revolución es el alzamiento contra los usos, es decir, contra lo establecido, contra la legalidad, contra los sistemas predominantes en una sociedad en un momento dado. De manera que este es mi viejo concepto de la revolución. La revolución, estoy consciente de que es un fenómeno muy raro porque tiene que darse una serie de condiciones objetivas y subjetivas. Lo que ha ocurrido históricamente es que los exitosos protagonistas de una aventura cuartelera de medianoche eufóricamente llaman a su movimiento revolución, pero eso no es una revolución. La revolución es una transformación desde las raíces, desde los cimientos del edificio social. Entonces, continuando con esta línea de análisis, en su enciclopedia usted pues indica esto, dice que no hay revolución sin violencia y que Marx sostenía que la violencia es la partera con ayuda de la cual una vieja sociedad da a luz una sociedad nueva. Es la violencia instrumental, la violencia como método de lucha, como método para destronar a la clase dominante y reemplazarla por otra, conquistar los mandos del Estado y con ellos producir la transformación social. Pero también agrega la solución reformista que algunos impropiamente llaman revolución pacífica o revolución desde arriba, ignorando que la violencia es una de las características esenciales de la revolución. Es difícil, dice, aunque no imposible. Ahora, por eso yo insisto, de acuerdo a lo que usted señala, la revolución juliana y la gloriosa del 28 de mayo no pasaron de ser cuarteladas que muy pocos dejaron para la posteridad. La juliana, una reestructuración administrativa del Estado, y la del 28 de mayo, el Tribunal Supremo Electoral como ente independiente del Ejecutivo. Pero la revolución ciudadana, que es pacífica y desde arriba, ¿qué está dejando? Porque es interesante la aplicación de estos principios que usted certeramente lo señala como tratadista respecto a la realidad, especialmente para orientación de la opinión pública y de los jóvenes. Sí, hay tres movimientos violentos que son la revolución, el golpe de Estado y la rebelión. La revolución se produce de abajo hacia arriba, en los términos ya notados. La rebelión es un alzamiento que se propone no un cambio institucional, sino simplemente un cambio personal, es decir, la sustitución de las personas en el gobierno por otras.
Y el golpe de Estado se da en las alturas del poder, en los grupos militares o en los grupos civiles, pero en las alturas del poder, también para hacer transformaciones de orden personal, no transformaciones estructurales como las que van implícitas en los movimientos revolucionarios. Por eso es que los movimientos revolucionarios son tan raros en la historia. Yo digo que en América Latina, a lo largo de los tiempos, ha habido solamente esas revoluciones que usted citó, la alfarista, la mexicana, la boliviana, la cubana, y creo que inclusive no la sandinista, porque todas las conquistas revolucionarias que lograron con el fusil en la mano los sandinistas contra la dictadura de la familia Somoza, con el tiempo se revirtieron, de tal manera que perdió uno de los elementos fundamentales de la revolución, que es la irreversibilidad de sus conquistas. Ahora, volviendo a Luis Alfaro, hago notar que el centenario de la Revolución Alfarista en 1995 pasó casi desapercibido, pero ahora se va a conmemorar durante un año, que es un año electoral, su asesinato, que fue un acto de barbarie. ¿Qué sentido tiene conmemorar el asesinato y no los logros de la Revolución Alfarista? Porque eso es importante. O sea, ¿qué fue lo que propuso Alfaro? Porque nosotros vemos que hay muchos íconos revolucionarios cuyas ideas son luego adaptadas en cada parte y en cada sitio por cada líder. Alfaro fue un hombre adelantado a su tiempo. Primero fue el ecuatoriano que atisbó anticipadamente el mundo internacional. Alfaro tuvo relación con los más altos líderes revolucionarios de ese tiempo en América Latina y en el Caribe. Fue un adelantado a descubrir que la integración era un instrumento para el desarrollo de los países pobres y para su inserción con ventaja en el concierto internacional. Alfaro fue extraordinario y terminó con el Estado conservador confesional que imperaba en el Ecuador, implantó el laicismo estatal, separó la Iglesia del Estado, creó la educación pública obligatoria, laica y gratuita. Creó el matrimonio civil, o digamos estableció el matrimonio civil y el divorcio. Trasladó del ámbito de la Iglesia al registro civil todo este tipo de relaciones personales. Fue un hombre extraordinario. Nacionalizó las tierras de la Iglesia a través de la ley de beneficencia, me parece que fue en el 2008. En el 1908. Recordemos que la Iglesia en ese momento era la mayor latifundista del país. Suyas eran las mejores tierras agrícolas, suyos eran los indios que trabajaban en ellas, y suyos eran los hijos de los indios. De tal manera que esto cambió con la ley llamada de manos muertas, que trasladó los grandes latifundios eclesiásticos a propiedad del Estado. En el ámbito laboral hizo reformas fundamentales, profundas, reguló las jornadas de trabajo, estableció el descanso obligatorio, creó las indemnizaciones por accidentes del trabajo. En el campo agrícola suprimió los diezmos y primicias que tenían que pagar los indios a la Iglesia Católica. Suprimió el obraje. Ahora, doctor, pero todo eso que hizo Alfaro, en efecto, fue trascendente, fue revolucionario, pero eso también trajo un entorno de guerra civil. O sea, Alfaro nunca fue elegido por el pueblo, fue elegido por constituyentes, tuvo dos constituyentes, tuvo dos constituciones, se nombraban los sucesores, hubo golpe de Estado. O sea, Alfaro quería defender con las balas lo que no quería perder con las papeletas, con los votos. El asesinato fue algo horrible, pero hubo una guerra civil. Primero, en el mes de diciembre, hubo 3.000 muertos. A Montero también lo incineraron en la plaza de San Francisco, en Guayaquil, y después de 2 días a él en Quito. Entonces, todo eso era propio de la época, de esa época de violencia, de revolución. Ahora, ¿eso es parangonable a algo que puede estar ocurriendo en los actuales momentos? Mire, es que no pida usted que un líder revolucionario gane el poder por elección. El líder revolucionario, como hemos visto,
que protagoniza una acción violenta gane el poder por las armas, no por los votos. El cambio que se hace desde el gobierno a través de los órganos constitucionalmente establecidos es el reformismo. Mi amigo Salvador Allende era un reformista, no era un revolucionario, porque no empuñó el fusil para llegar al poder, sino que ganó a su tercer intento electoral la presidencia de Chile. Y desde allí instrumentó muy profundas modificaciones en la estructura social, pero de manera pacífica. A esto algunas personas llaman la revolución pacífica, es una contradicción. No hay revolución pacífica, la revolución es la toma del poder por las armas, la destrucción de todo el andamiaje jurídico existente y la sustitución desde la base de una nueva estructura jurídica para el Estado. Esa es la revolución. No pida usted a Alfaro que gane en elecciones el poder, porque él fue un líder revolucionario. Así es, doctor, y no lo pido yo, solo quiero hacer precisiones porque los jóvenes no saben ni lo que pasó aquí a veces hace 20 años, y entonces por eso es necesario. Usted está alejado de la política, usted es un tratadista de derecho constitucional, tiene de enciclopedia política, y es valioso que usted, que está alejado de la política, pueda dar opiniones que orienten a la conciencia ciudadana. Ahora, esta conmemoración consiste en rendir honores, y para conmemorar la hoguera bárbara se han previsto más de 100 actos, entre ellos hasta un concurso nacional de rock alfarista. Hace poco la Mercedes-Benz utilizó la imagen del Che Guevara para una campaña publicitaria. Ahora, este mercadeo de íconos revolucionarios resulta chocante. ¿Cómo cree usted que es la mejor forma de rendir homenaje a los ideales de Alfaro? Bueno, pues recordando su obra, siendo leal a su pensamiento, es la forma. Ahora, no podemos, claro, dejar de condenar ese crimen nefando que fue la hoguera bárbara, expresión que al crimen dio Alfredo Pareja, el historiador. La hoguera bárbara fue una cuestión espantosa. Los líderes revolucionarios fueron masacrados en el penal García Moreno y sus cadáveres arrastrados. Imagínense usted, desde la calle Rocafuerte, que en ese momento era el extremo sur de Quito, hasta el Ejido, que era el extremo norte, en medio de las humillaciones y los actos más bárbaros. De manera que no podemos dejar de condenar la hoguera bárbara, y es una de las formas de ensalzar el recuerdo y el homenaje al líder revolucionario fundamental que fue Alfaro, que fue además, como le dije antes, un hombre que se abrió hacia el mundo internacional. Fue el primer ecuatoriano en preocuparse del mundo internacional. Alfaro fue elogiado por José Martí, por ejemplo, que era el gran líder revolucionario cubano de ese tiempo. Y Alfaro le ofreció una ayuda para la lucha por la liberación y la emancipación nacional de la isla antillana. Alfaro fue un hombre extraordinario y no podemos dejar de rendirle homenaje en la fecha que se aproxima, que es la fecha conmemorativa de los 100 años de su muerte. Doctor Borja, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Contacto Directo.